Y yo en el Papa Nicolau me puede salir las cartas. Y yo no sé si realmente es el endocervix o es el endomedio. Porque pueden estar cayendo las células ¿no? Y accidentalmente van a ser. Entonces, esta diapositiva que parece tan simple, que dice dónde está el endometrio, ¿no? Recubriendo todo el cuerpo uterino hasta la orificio fetal interno, ¿ya? Hasta el fondo con las laterales. Les dice también y demuestra cómo está el miometrio. ¿Por qué el miometrio? Porque es lo primero que va a afectar el cáncer, ¿no? ¿Y cuál es la relación con el cuello uterino? ¿No? Entonces, para eso te puede la respuesta. ¿Recuerdan ustedes cuál es la incidencia de hipertensión arterial? ¿Recuerdan que les expliqué? Bien. Dentro de todas las neoplasias que se ven en mujeres, es la séptima más frecuente. Pero dentro de la carga ginecológica, ya ocurre el segundo lugar. ¿Ya? Si hiciéramos mama, quizás mama estaría primero, ¿cierto? Pero eso hay que tenerlo en cuenta. Y otra cosa, ¿ven ese mapa? ¿No? Lo más oscuro indica mayor incidencia. ¿Ya? ¿Y dónde está lo más oscuro? ¿Dónde está? En el hemisferio norte, ¿sí? En los países desarrollados, en los países más avanzados. Entonces, ¿cuál será el factor que predispone a que esto sea más alto en el hemisferio norte que en los países pobres? Porque si ustedes ven acá, Australia, ¿ya? También está bien parecido al hemisferio norte. ¿Cuáles serán los motivos? ¿Qué creen que puede estar relacionado? Claro, es uno de los factores, probablemente no. Porque nosotros somos desnutridos, así al lado de los somos enanos, ¿no es cierto? ¿Qué más podría estar relacionado? Podría ser que no sea así un diagnóstico. Bien. Pero mira, puede que no tengas datos o estadísticas de cáncer temprano en un país pobre. Pero sobre cáncer en sí vas a tener datos muy certeros. ¿Por qué? Porque la paciente se va a morir por ese problema. Y vas a tener el diagnóstico. Y hemos visto que no es difícil hacer el diagnóstico de cáncer temprano. ¿Ya? ¿Qué otro factor podría estar relacionado? Ya me hablo. De la multivalidada, muy bien, claro que sí. Nosotros tenemos una mayor tasa de crecimiento, ¿no? De nacimiento, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Dígame. ¿No se puede también el abuso de los estrógenos Claro, puede ser, ¿no? Pero más que el abuso de los estrógenos, porque supongo que estás refiriendo a terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Más es que todos esos factores que hemos leído en la relación mundial y que producen una sobreexpresión de estrógenos es más frecuente en este tipo de cosas. Y además, a pesar de que no hay una gran diferencia, pero ¿dónde viven más? ¿En el hemisferio norte o en el hemisferio sur? Claro, en el hemisferio norte tiene una mayor tasa de esterilidad. Y esto está relacionado directamente con el trabajo. Pero ya vamos a ver que en algún momento vamos a ver hasta cuándo viven las mujeres y se van a dar cuenta
que en todo el mundo las mujeres cada vez que van pasando los años van viviendo más, y más que los hombres, ¿no? Muy bien. En el 2018 se diagnosticaron casi 320.000 casos nuevos de cáncer de mama, y eso representó que había 8.4 casos por segundo, ¿ya? Y de estos se registraron 90.000 nuevos, lo que representó 1.8 por segundo. Definitivamente, como se muestra ahí en el mapa, en países desarrollados el cáncer ginecológico más frecuente, y la tasa de incidencia en estos países representa 14.7 casos por 100.000 mujeres, con una mortalidad de 2.3 por 100.000 mujeres. Bueno, pero eso no nos excluye a nosotros que no tenemos, ¿ya? Yo tuve una mala experiencia en una paciente que nos vamos a operar por una hematoxicina y encontré una adherencia hacia el intestino y fue un cáncer de endometrio con metástasis. Por eso es que ustedes han visto que nosotros, antes de hacer histerectomía, hacemos un periodo de ¿ya? Para descartar posibilidad de problemas. Siempre obligatorio, no requisito. La incidencia de cáncer de endometrio va de 0 a 25 casos, va a depender mucho de qué país, de qué zona geográfica, en qué raza, ¿no? ¿En qué raza será más frecuente? La raza blanca, la raza de los norteamericanos, de los europeos, ¿no? En España es la cuarta neoplasia más frecuente en mujeres, con 6.784 nuevos casos en un año. ¿Ya? Una incidencia de 3.6 casos por 100.000 y una mortalidad de 3.6 casos por 100.000. ¿A qué edad se presenta en promedio? Más o menos a los 60 años. En España a los 63, según la estadística, pero más o menos es esa edad. Y ustedes van a recordar que nosotros vamos a hacer diagnóstico del hiperplasia endometrial, y por ahí unos años después de cáncer endometrial, justamente después de la menopausia. No es que no hay casos en la premenopausia, es decir, que sí existen, ¿ya? Pero mayormente los vamos a diagnosticar después de la menopausia, ¿ya? ¿Qué otra cosa te puedo decir? La mitad de los pacientes, ¿ya?, tienen los factores de riesgo que hemos estudiado nosotros en hipertensión: obesidad, trastorno metabólico o alcoholismo, y en algunos casos uso de terapia de reemplazo. Casi el 80% de los casos son diagnosticados en estadio 1, y esto es bueno. ¿Por qué? Porque si tú lo diagnosticas en estadio 1, el porcentaje de sobrevida de los 5 años es muy alto. En algunos países llega al 95%. Quiere decir que la mortalidad es bastante baja. Pero cuando yo encuentro enfermedad extendida a órganos vecinos, y peor si es a distancia, obviamente, como en todos los cánceres, la tasa de mortalidad alta. ¿Ya? ¿Qué factores de riesgo? Pues esto es solamente recordar la clase anterior, ¿no? Yo puedo tener un exceso de estrógenos, ¿ya? Y ellos pueden ser endógenos, o sea, que yo fabrico directamente en mi propio cuerpo, ¿no es cierto? Obesidad, tumores de estrógenos, síndrome de ovario poliquístico, ¿no? O sea, ciclos anovulatorios, tiempo de menstruación más prolongado, menarquia temprana, menopausia tardía. Yo tengo una paciente de 58 años que sigue menstruando. Y hoy día hemos visto una de 50 años, creo, 52 años, que también sigue menstruando, ¿no? Entonces, ella
factor de riesgo, no que va a ser cáncer de mama, tiene factor de riesgo. Pero también existen factores exógenos, siendo el caso más digamos, concluyente, más conocido, la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Y ya hemos visto hasta 3 estudios de exposición solo a estrógenos con progestágenos, y todos demuestran que hay la posibilidad, el riesgo de que estas pacientes hagan en algún momento ¿ya? Un cáncer intermedio previo paso por una intervención. Entonces, yo siempre debo tener ese cuidado. Si yo voy a dar terapia de reemplazo hormonal, ¿qué es lo que no me puede faltar en su control y antes de iniciar el tratamiento? Mamografía, ¿ya? Pruebas hepáticas, que necesito que ese hígado esté funcionando bien, que no tenga avances, ¿ya? Que su colesterol y sus triglicéridos estén bien, y siempre, pero siempre, una ecografía transvaginal para saber cómo está el hígado. Y esto mismo tengo que repetir cada año. Y si en algún momento yo encuentro que ese enfermedad se encuesta, pues inmediatamente yo observo. ¿No? Inmediatamente. Otros factores como la edad, como les dije, mientras más edad, mayor posibilidad de cáncer endométrico. Menarquia precoz y menopausia tardía, como ya lo sabemos ya, por el tiempo de exposición a los estrógenos. Historia familiar. Y esto sí, está descrito ya en varios estudios que si yo tengo un familiar con cáncer de endometrio, se duplica mi riesgo de hacer cáncer de endometrio. ¿Ya? Cambiáis en primer grado, doble posibilidad de ser cáncer de endometrio con respecto a la población normal. ¿Listo? Mutaciones genéticas hereditarias asociadas a mayor riesgo de cáncer de endometrio, y esto está obviamente ligado también a la parte familiar. ¿Ya? ¿Y cuáles son las mutaciones? Acaban de ver con sus compañeros, que lo han hecho muy bien, han expuesto lo que queríamos aprender. Aló. Otros factores de riesgo, pues la dieta, ¿no? Y en eso sí, nosotros también estamos volviéndonos americanistas, ¿cierto? A ver, ¿qué han almorzado hoy día? Tortis, chisitos, hot salchipapa, hamburguesa. ¿Sí o no? ¿Acaso alguna de ustedes que se trae su almuercito que seguramente debe ser su mamá, ¿no? Pero el resto somos campeones. Y definitivamente este es solamente un ejemplo de por qué la dieta está afectando a la salud de nosotros. Definitivamente no tenemos los mejores cuidados en nuestra organización y nos predisponemos a sufrir una serie de enfermedades como esta. ¿Ya? Y esto está demostrado. ¿Ya? Consumo de azúcar. No se los dije en la clase pasada, ¿no? Consumo de alcohol. ¿También van a decir que no? No, ¿qué es eso? ¿Ah? Y el efecto protector de los vegetales, ¿no? Y alguien conoce ya los vegetales, menos las frutas. Yo me compro una manzana y la manzana está ahí en el
Ya la gana. Nuliparidad o infertilidad. ¿Qué les puedo decir de eso? Ya hemos hablado al respecto. ¿Cuántas dejaban de tener hijitos? Ninguna. Una. Y la vida a los 40. De hijitos. Con semen donado. Sí, porque van a escoger, no, tiene que ser alto, blanco, ojos azules, pelo rubio, ¿no? Buena masa muscular. Si no, no. Pero estoy dando una noticia, no se puede hacer así. El semen donado, para que sepan, se hace en base a las características de la pareja. ¿Ya? Y si es madre soltera, ¿ya? En base a las características de la madre. ¿Para qué? Para que cuando nazca sea lo más parecido posible a la pareja o a la mamá. No se hace así, no se puede escoger. Por si acaso. La etnia, la raza, ya no la han visto, la raza caucásica tiene una alta predisposición a este caso. Entonces, hay que cuidarse si tienen esas características. La región geográfica, como les dije, a pesar de que no aparece o demuestra claramente que en el norte está es más frecuente esta enfermedad, no parece ser realmente o el área geográfica, sino más parece las costumbres, la cultura, la raza, ¿no? Lo que está relacionado con la aparición de esta enfermedad. Y obviamente, si yo por ejemplo tengo un cáncer uterino y recibo tratamiento en ese sitio, como ocurre con la radioterapia, pues tengo más posibilidades de hacer cáncer. ¿Ya? La parte hereditaria, donde se meten todos estos genes mutados, donde se meten ciertos síndromes, ¿no? Es una parte importante, ¿ya? Porque hay hasta 3 síndromes muy relacionados con esta parte hereditaria, ¿no? Cobre es uno de ellos, el síndrome de Lynch es otro, ¿ya? Entonces, estos síndromes, si quieren llamarlos así, por su relación de varios cánceres de una sola persona, está pues relacionado justamente a la pérdida de estas, o a la aparición de estas mutaciones en estos genes represores, en estos genes que tienen que ver con la vigilancia y el crecimiento de las células tumorales. ¿Ya? Ahora, tienen que ver otra cosa. ¿Ustedes han visto en qué zona se produce el cáncer de cuello uterino? ¿No es cierto? ¿Recuerdan? ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Y qué pasa en esa zona? ¿Qué pasa con las células en esa zona? Están en constante crecimiento, ¿no es cierto? Están en constante reproducción, ¿no? ¿Y qué pasa en el endometrio? Pasa lo mismo, ¿no? Todos los meses están creciendo células y todos los meses se caen. ¿Qué pasa en el ovario? Igual, ¿no? Alto crecimiento celular. Entonces, los tejidos que tienen una alta reproducción celular, crecimiento celular, son tejidos más susceptibles a tener transformaciones celular. ¿No? Bien, ya ahorita les voy a hablar de estos síndromes y con qué se relacionan. Y ahí está. Y vean, ¿no? Síndrome de Lynch, que es un cáncer que se relaciona con el colon, con el recto, con el estómago, con el ovario, ¿no? Realmente, ¿qué comparten? ¿Por qué tiende a aparecer en este grupo familiar, en este tipo de pacientes? Básicamente la mutación de estas células. ¿Ya? El MS2, el MS2, el CAN, el H1,
moléculas que tienen que ver con la reparación de las células. Estas pacientes que son portadoras de esto de una familia hasta 50% de riesgo de ser transformadas. BRCA1 y 2, ya lo sabemos nosotros. ¿Qué es el BRCA? ¿Quién expuso? ¿Qué es el BRCA? ¿Es un gen supresor? ¿Es un gen reparador? ¿Qué cosa es? Es un gen reparador. ¿Ya? Y mira, a pesar de que ambos, tanto BRCA1 como BRCA2, tienen por función reparar, ¿ya? Solo el BRCA1 está relacionado con cáncer de mama. No así el BRCA2. ¿Ya? ¿Y qué tan exclusivo es? Si nosotros le hacemos un análisis a todos ustedes para saber cómo está su gen BRCA1, o sea, si está normal o está mutado, ¿ya? Probablemente sabrán que todos están normales. Porque la incidencia es baja, ¿verdad? Es baja. ¿Ya? Además, recuerda que tú puedes tener por el lado de tu mamá el BRCA mutado, pero por el lado de tu papá está normal. Entonces, para que tú te expreses, los dos tienen que estar alterados. ¿Ya? Porque basta que uno que esté normal para que no se exprese. Bien. Existen poblaciones, ¿no?, en las cuales es alta la mutación de BRCA1. Dentro de los judíos hay una población de un buen numerito, por decirlo así, en realidad es una serie de familiares de una línea, se llaman Eskenazi, tienen una alta incidencia de BRCA1 y BRCA2 juntados. A esta raza pues pertenece Angelina Jolie, ¿no? Y ella vio morir a su mamá. Por eso es que ella se hizo sacar. Porque ella es portadora de esta mutación, ¿no? Y debes saber que actualmente los laboratorios que trabajan en problemas de este tipo hacen estudios, ¿no?, que no son muy caros, cargo de 1.500 soles, y que hacen despistaje para 40, 45, 50 mutaciones genéticas que pueden predisponer a algún cáncer. Ya se hace. ¿No? Igualito como hacemos ahora un DNA en la madre para ver malformaciones, igualito podemos hacer esto. ¿No? Síndrome de Cowden, que está relacionado básicamente a la mutación del PDL. ¿No? Da cáncer de riñón, colon, tiroides. Y el riesgo de cáncer de endometrio cuando eres portador de esta alteración hasta casi un 30%. Lo otro que tienes que saber con respecto al cáncer de endometrio es que hay dos tipos de cáncer de endometrio. Uno, el que te viene enseñando, ¿no? El que viene con el estrogénico, en la menopausia, aparece sangrado postmenopáusico, encuentras el endometrio engrosado y sigue avanzando la enfermedad y hace cáncer de endometrio. ¿Listo? Toda la historia tal como te voy a enseñar. A ese le vas a poner el nombre de cáncer de endometrio tipo 1. ¿Ya? Es el más frecuente. Hasta el 80% de los cánceres de endometrio corresponden a este tipo de cáncer. Su pronóstico es mucho mejor que el del tipo 2. Se lleva que está obviamente, ¿no? Pero responde mucho mejor inclusive al tratamiento. ¿Listo? Esas son las características del cáncer tipo 1, ¿ya? Antecedente de hiperestrogenismo, prehipermenopausia, prehipermenopausia, bien diferenciado. Esto que ya me olvidé decirte, los subtipos histológicos más frecuentes son el endometrioides, el mucinose y el pillogranular. Las mutaciones más frecuentes, PTEN, P3CKCA, CRAS, CPGFD2, CPNB1, MC1, ARIP1A y mejor. Y este es el que vamos a presentar. El tipo 2
El tipo 2 no viene asociado a hiperplasia. Es más, se relaciona a atrofia endometrial. ¿Ya? El tipo 2 que da sangrado no explicado fácilmente, porque tú le haces sangrado, perdón, le haces una ecografía porque tiene sangrado, y como encuentras un endometrio delgado, dices, ah, ya, eso no es hiperplasia, debe ser una atrofia endometrial. Muy bien, al año, a los órganos se les gusta con plasia. Por eso es que toda paciente que presenta sangrado postmenopáusico se le tiene que hacer el granuloma. Siempre. ¿Ya? Entonces, como las características más frecuentes de la posmenopausia, asociada a atrofia endometrial, puede ir precedida de hiperplasia endometrial atípica, ¿ya? Es pobremente diferenciado. Los suspiros histológicos más frecuentes son el seroso, el células claras, el carcinosarcoma y el neuroendocrino. Y las mutaciones más frecuentes el P53, el HER2 y el CDH. Pero su pronóstico es malo. ¿Ya? Esa es la gran diferencia, y por eso tienes que hacer una distinción entre uno y otro. Y esto es lo mismo. Es lo mismo, es las características que tiene el carcinoma endometrial tipo 1 y tipo 2, ¿no? Te lo muestro así, para que tú lo puedas estudiar, saber cuál es la mutación más frecuente, cuáles son las características, y tenerlo en cuenta, porque esto, en el paso de los meses, te lo vas a olvidar. Y yo necesito que lo recuerdes, porque te vienen dos exámenes muy importantes, ¿no es cierto? El del CERU y el de la, pues, creo que tiene que ser el del internado, ¿no? Porque si no pasa en el del internado, no pasa en ninguno. Muy bien. ¿Qué más? Esta diapositiva también te la presenté en la clase pasada, ¿no? Y recuerda que hablaba de la clasificación que utilizamos actualmente para el hiperplasia endometrial. Y hablamos y dijimos que había una hiperplasia endometrial simple y una compleja, y que ambas podían ser con atípica o sin atípica, y que cada una tenía una incidencia diferente en la posibilidad de ir a un caso de endometrio, ¿no? Esa es la posibilidad que les estoy mostrando. A ver, quizás que la hiperplasia compleja con atipia sería hasta casi un 30% de la endometrio. El año pasado, creo que semestre o el semestre pasado, les puse que la hiperplasia compleja con atipia va a un cáncer de endometrio, les puse 30% y fallaron, ¿no? Y me dijeron, doctor, pero usted es el 19%. Por aproximación los calé. Y esto también le ha presentado a sus compañeros. El pronóstico de que un cáncer vaya a empeorar o mejorar, con otras palabras, se vaya a curar o no, va a depender de muchos factores. ¿Ya? Uno es, primero, determinar, ¿será un cáncer de endometrio tipo 1 o tipo 2? ¿Ya? El otro será, obviamente, viene precedido de una hiperplasia. ¿De qué tipo de hiperplasia viene precedido? ¿Con atipia o sin atipia? ¿Simple o compleja? ¿Ya? Otro de los parámetros a tomar en cuenta es la clasificación molecular, o si quieren, el número de mutaciones que tiene esa paciente que tiene cáncer de endometrio. Y yo les pregunto, si la paciente tiene más número de mutaciones, ¿el pronóstico será mejor o será peor? ¿Es así? ¿Qué respuesta? No, es al revés. ¿Ya? Mientras más número de mutaciones, más número de autoantígenos, y por lo tanto mejor posibilidad de respuesta a un determinado tratamiento. Y mientras menos número de mutaciones, o sea, más específica sea la mutación, peor es el pronóstico. ¿Ya? Eso es lo que tú tienes que recordar para que no te agarren en el examen. ¿Ya? Porque te lo van a preguntar. Lo han hecho.
Entonces ahí tú ves el POL ultramutado, ¿no? Porcentaje de aparición pequeñita, 5 o 7%. ¿No? ¿Qué dice? Número de mutaciones muy elevado, pronóstico excelente. ¿No? MSI hipermutado, más frecuente, 1/3 de los pacientes con cáncer de mama. Número de mutaciones alta, pronóstico intermedio. Copy number low, ¿ya? 39%. Y vean ahí, tumores con escasa variación del número de copias, pronóstico intermedio, ¿ya? Y este, que es el que menos mutaciones tiene, que está muy asociado a P53, ¿ya? Ahí lo dice, los tumores con elevada variación del número de copias, carga mutacional muy baja, ¿ya? Mal pronóstico. Y la cosa no termina ahí. Voy a terminar con esta parte. Vamos a avanzar un poquito. Acá. Un ratito no vamos a agarrar esta diapositiva. Entonces, ¿de qué depende el pronóstico? Te decía. Uno es tipo de cáncer de endometrio. 2, la variante molecular, ¿no? 3, los antecedentes. Pero el más importante es el estadio en que tú diagnostiques el cáncer de endometrio, como en este caso. ¿Ya? Y eso se llama estadiaje. Mientras más temprano sea el estadiaje, mejor el pronóstico. Y obviamente lo contrario, ¿no? El grado histológico es el otro factor. ¿Qué es el grado histológico? Es lo que llamamos nosotros el estadio de diferenciación, ¿ya? En este caso, ¿qué porcentaje del tumor es sólido? ¿Ya? Entonces tú vas a ver ahí, dice, grado 1, menos del 5% de crecimiento sólido, no escamoso, también llamado bien diferenciado, mejor que no. Pero si es un grado 2, donde casi el 50% del tumor es sólido, pues eso ya es medianamente diferenciado y el pronóstico es peor. Y si sigue avanzando, se va a un grado 3, y a este se llama pobremente diferenciado y el pronóstico es muy malo. Es otro problema. El tipo histológico, ¿ya? ¿Qué grado de invasión linfovascular tenga? ¿Ya? Si es pélvico, pues tendrá mejor pronóstico que si ya tiene una invasión aórtica o paraórtica, ¿ya? Que es el peor pronóstico. ¿Ya? De eso va a depender el pronóstico. ¿Cuáles son los signos y los síntomas del cáncer de endometrio? Ya le dije, sangrado postmenopáusico generalmente, ¿ya? Y hay cáncer de endometrio en las premenopáusicas. Hay cáncer, pero está después, ¿ya? Y dice ahí claramente, en menos de 45 años, valorar si tiene un sangrado persistente y tiene algún factor de riesgo o estado sometido a tratamiento prolongado con estrógenos sin oposición a gestágenos. Estos son pacientes especiales. Y hoy día hemos resuelto con ustedes las interconsultas, ¿no? Había una paciente que estaba sangrando casi todo el mes. ¿No? ¿No lo han visto? Sí, ¿no? Sí, la que vino con sospecha de adenomiosis. Exactamente. ¿No? Pero que no tenía nada para adenomiosis. Y que no sabíamos cuál era el problema, pero tenía lupus. ¿Qué más tenía? Creo que el problema es reumatológico. Pero no se tenía porque es enfermedades crónicas. Pero sangra 20 de los 28 días. ¿Ya? Está con anemia. Ya tiene 4 años, creo. 9 años, así, casi 10 años, ¿no? 10 años con este mismo problema. No sabemos qué cosa es. Tiene una biopsia de hace 10 años, que es lo normal. Empezó a ver una biopsia y llevar el tratamiento
porque tiene dolor pélvico crónico, hay que sacar una EPI, y finalmente, si sigue con el dolor, le vamos a sacar el útero, porque si no, no vamos a enterar por qué tenía dolor, por qué tenía sangrado, ¿no? Bueno, podría ser este caso. En perimenopáusicas, estudiar a los pacientes con pérdidas intermenstruales, menstruación frecuente y sobre todo si es sangrante prolongado. ¿Ya? Acá hay tres ocasiones. ¿Ya? Y en la posmenopausia se debe estudiar cualquier sangrado ginecológico, ¿ya? Que un 10 a 20% puede obedecer a un cáncer uterino. Entonces, recuerden, cualquier sangrado que produce una menopausia es patológico, no es normal. ¿Ya? Otro signo que ya no se ve, que era frecuente, era que la paciente viniera y dijera: doctor, tengo una secreción con mal olor, ¿no? Si tuviera 20, 25 años, bueno, puede ser una infección, pero si tiene 50, 60 años, que venga con esa característica, usted le pone un espectro y le muestra que sale pus, eso es un cáncer de endometrio, no se puede tratar. ¿No? Síntomas en edad avanzada, aparte de lo mencionado, puede haber dolor o distensión abdominal, si ya está avanzado, alteración del tránsito gastrointestinal, clínica respiratoria, síndrome constitucional, que a ustedes les gusta mucho. Y si en un papel Nicolau por casualidad, ya ese papel Nicolau, como te digo, sale células glandulares de tipo canceroso. Y tú estás pensando que es el endocervis, que en el endocervis no hay nada, que va a cambiar de experiencia. ¿No? Obviamente, ecografía, ¿no? ¿Qué más aparte de lo que te mencionaba en el diagnóstico? Averigua, pregunta sobre todos los riesgos que hemos hablado. En la exploración ginecológica generalmente no vas a encontrar nada, ni en el cuello, ni en el útero, no aumenta el tamaño, no se vuelve más gordo ni más blanco. Es muy difícil que con el examen físico tú llegues a la conclusión que estás ante un cáncer de endometrio. Quizás el antecedente va a ser la presencia de sangrado mencionado. La ecografía transvaginal es el sitio de necesita ver, porque a diferencia del trasplante endometrial, cuando hay un cáncer de endometrio, el límite entre el endometrio y el endometrio desaparece. ¿Se acuerdan? Cuando hacemos una ecografía decimos bordes del endometrio bien definidos, ¿no? Bien, el cáncer de endometrio no se visualiza. Y si se visualiza es completamente irregular. ¿Ya? Entonces, o encuentro líquido como un endometrio grueso. ¿Ya? Y obviamente yo ando pensando que no solamente es una interpretación, era algo más. ¿Listo? Histeroscopía. Obviamente me da un mejor diagnóstico, pero la histeroscopía y la histerosonografía hay que hacerla con mucho cuidado por no hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando yo hago estos procedimientos yo inyecto líquido y ese líquido, una gran parte va a salir por el cuello uterino y otra parte va a salir por las trompas hacia la cavidad. Entonces yo puedo hacer diseminación de la cavidad. ¿Ya? Entonces tengo que tener cuidado. Obviamente el gol estándar, al igual que el progreso endometrial, es la biopsia de endometrio, el cual no solamente me va a dar el diagnóstico, sino me va a tipificar el tipo de carcinoma endometrio. ¿Ya? Y entonces tienes a paciente con sangrado ginecológico anormal, ¿ya? Generalmente la posmenopausia. Viene la paciente, tú le haces la anamnesis, la exploración ginecológica, le pides la ecografía. La ecografía es el punto que te va a decir a ti si estás o no ante un cáncer de endometrio. ¿Y qué medimos? ¿Qué dijimos que medimos? Grosor, ¿cierto? ¿Cuánto dijimos? 5. En este caso, esto no en España, ellos utilizan 3. ¿Ya? Con 3 milímetros, ellos tienen mayor certeza, ¿ya?, de que les va a salir patológico o les va a salir normal.
¿Qué dice? Ya se lo he explicado. Patológico. ¿Y qué tal si tiene 4? ¿Disminuye o aumenta? No, pero para ellos, para los españoles, el punto de corte es 3. Pero yo quiero que quede claro, con 3 milímetros, o sea, a ustedes las divido en 2 grupos, ¿ya? En una voy a aplicar 5 milímetros y en otra voy a aplicar 3 milímetros. ¿En quiénes encontraré una mayor incidencia de alteraciones? No, 5, porque la población es más grande. ¿Ya? Pero en la de 3 que voy a encontrar, o al revés, perdón, al revés. En la de 3 voy a tener una población más grande, ¿ya? Pero en la de 5 voy a encontrar mayor caso de patología. Porque en la de 3 estoy incluyendo más pacientes que están sanos. En cambio, en la de 5 probablemente haya más pacientes con patología, porque ya el número está más grueso. ¿Ya? ¿Me entienden? Por favor, tiene que quedar claro ese concepto, ¿ya? Muy bien. Entonces ellos utilizan 3, vamos a suponer que utilizan 5. ¿Tienen menos de 5? Pues controles, evaluaciones, vemos cómo está el sangrado. Si está sangrando, si tiene sintomatología, ya les he dicho que ir a biopsia. ¿Ya? Si tiene menos de 5, puede ser una atrofia endometrial, no hay sintomatología, solo observación. ¿Listo? El diagnóstico, marcadores tumorales, no me ayudan mucho. Sea 125 va a estar alto, porque el proceso inflamatorio, ¿ya? La endoscopía y cistoscopía, si tu paciente tiene hematuria, o tiene disquesia, o tiene heces con sangrado. Este sí produce infiltración, ¿ya? Pruebas de imagen. Aparte de la ecografía que te he mencionado, puedes hacer la resonancia magnética, puedes hacer tomografía, y ellos, los españoles, utilizan tomografía con emisión de positrones, ¿ya? Que sirve principalmente para ver metástasis, ¿ya? Y ahí te muestro una tomografía simple, una tomografía actualizada, ¿no? Pero que ahí incluso no me ayuda mucho. En cambio, una tomografía con emisión de positrones me muestra unos poquitos anaranjados. ¿Se dan cuenta? Esos son sitios de metástasis. Para eso se utiliza. Estadificación del cáncer. Vamos a aprenderlo bien facilito, igualito de cáncer de cuello uterino. ¿Ya? 4 estadios. El primer estadio, limitado al útero. ¿Listo? Limitado al útero. Acuérdense, lo dice ahí, confinado al cuerpo uterino. Tiene 2 subtipos, el 1A y el 1B. ¿Qué va a ser la diferencia entre uno y el otro? ¿Te acuerdas la primera diapositiva que te dije que al ladito del endometrio es el miometrio? Eso es lo primero que se invade, ¿ya? Entonces, cuando abarca hasta el 50% del miometrio, 1A. Y si abarca más del 50%, 1B. Fácil, ¿no es cierto? No tiene nada de difícil, ¿eh? Estadio 2. El tumor invade el estroma cervical, es decir, el endometrio. ¿Ya? Pero no se extiende más allá del útero. Aclarar que la afectación glandular cervical se considera estadio 1 y no 2. ¿Listo? Ese es estadio 2. ¿Ya? Estadio 3 es cuando el tumor se sale del útero e invade los órganos vecinos. ¿Listo? Entonces ahí tienes un 3A
si el tumor invade la serosa del cuerpo uterino, o sea, que se ha salido por la parte externa del útero, ¿no? El caso que les mencionaba. ¿Ya? 3B puede irse por abajo y afectar la vagina. ¿Ya? O los órganos paravaginales. ¿Se acuerdan del cáncer cervical 2B? ¿No? Afectaba los paramentos. Relaciónenlo con el 13. ¿Ya? Y el 13, cuando yo tengo afectación metastásica ganglionar. Puede ser pélvica, ¿ya? Puede ser parada. ¿Listo? Y ahí ya, dependiendo de si es pélvica o parabótica, se divide 13-1, 13-2. Me interesa más que sepan que es un 3A, 3B, 3C. Y el 4. El 4 es cuando ya invade la vejiga o invade el recto, ¿no? Y si ya invade otros órganos, a eso se conoce como un 4. ¿Tiene algo de difícil? Ya. Esa es la clasificación. Yo no sé qué tanto tienen miedo a la clasificación. Ahora en pronósticos, te dije cuáles son. El tratamiento. El tratamiento es simple. ¿Ya? En cualquier estadio es simple. Y si está en un estadio avanzado, citoreducción. Entonces yo puedo ir desde, si estoy en un estadio 1, que llamo A1B, con una simple histerectomía, ¿no? Puedo hacer una histerectomía ampliada, puedo hacer una histerectomía con vaciamiento ganglionar, o puedo hacer una histerectomía con vaciamiento ganglionar y con reducción del tumor que está afectado por eso. ¿Ya? ¿Qué es lo peor que te puede suceder? Bueno, haces el estadiaje y te sale que está tomando los cambios, que se queda quimioterapia, ¿no? Y se evalúa. Pero, generalmente, ¿en qué estadio se diagnostica esa enfermedad? 1, ¿no es cierto? Entonces, generalmente con la histerectomía debería salirse todo el problema, ¿ya? Pero sucede que después de 5 años la paciente empieza a sangrar, ¿ya? Y le colocas un espejo y hay un puntito ahí que está sangrando. Si no tienes cuidado de biopsiar, te va a escapar, porque esa es una recidiva de cáncer. Y eso es lo peor que puede ser. ¿Ya? ¿Y qué se hace cuando es una recidiva? Quimioterapia y radioterapia. ¿Ya? Pero eso es lo peor que puede aparecer. Estas son las características. Entonces los dejo, esto es para catalogar cuándo considerar un riesgo bajo, un riesgo intermedio, un riesgo alto de la enfermedad y otros tratamientos naturales que se hacen a este tipo de pacientes. Sí, entonces sí. ¿Para qué lo pongo pues? ¿Ah? ¿Cuál es el futuro terapéutico? Si lo primero que hemos aprendido hoy día es saber que existen mutaciones que nos predisponen a este cáncer, pues en el futuro el tratamiento va a ir dirigido a esto. ¿Ya? A ver cómo podemos hacer para restablecer el funcionamiento de las mutaciones. ¿Ya? Y ahí lo hice, ¿no? Enseñar nuevos métodos de detección con espectroscopía, enseñar protocolos de manejo de ganglios centinela, enseñar nuevas terapias hormonales con la intención de preservar la fertilidad, sobre todo en pacientes jóvenes. Les he dicho que inclusive cáncer no se trata con progesterona, se hace que tengas hijito y luego le reconoce. ¿Ya? Disminuir la toxicidad relacionada con la radioterapia, integración del perfil molecular en el tratamiento activante de manera que en función del perfil se valore la idoneidad de la radioterapia en esenciales en estudios que aclaren el beneficio de la quimioterapia en pacientes de alto riesgo. En ensayos avanzados, las vías más estudiadas son la de la inmunoterapia y de la PI3K, AKT, MTOR, en el 70% de estudios contra dianas moleculares de cáncer de endometrio.
o sea, inclusive las pacientes que tengan cáncer avanzado, ¿no? Puedan mejorar, ¿no? Es como la vacuna terapéutica que hablamos en cáncer de útero, ¿cierto? Una vacuna capaz de reversionar inclusive los efectos cancerosos del VIH, no solamente la prevención, ¿no? En inmunoterapia predominan los inhibidores de checkpoint, que son de especial interés en los grupos de ultra incrementados por tener mayor cantidad de neoantígenos, infiltración leucocitaria y expresión PD1 por 1. La vía PI3K-AKT-mTOR parece de especial interés en el subtipo COVID no cargado, que se refiere al número de copias, ¿ya?, que existe y el subtipo endometrioide. Predominan las combinaciones con hormonoterapia, ¿ya? Y es lógico, ¿no? Si las hormonas producen crecimiento endometrial, transformación endometrial y finalmente cáncer endometrial, pues también tiene que haber algún efecto de algún medicamento que produzca lo contrario que pueda ayudar en el tratamiento, ¿no? Pero por hacer eso nos salió el giro colateral, ¿cierto? Y eso pasa en cáncer de mama. En cáncer de mama, si tengo tumores de mama que tienen receptores positivos para estrógenos, ¿ya? Lo hemos visto acá. Por eso le damos el tamoxifeno, ¿ya?, para justamente hacer el efecto contrario. Pero no sabíamos que había otro tipo de receptores en el endometrio que no se ven afectados por el tamoxifeno, sino más bien se ven estimulados. Y por eso crecen, ¿ya? Entonces, si bien son ideas buenas, tienen una base de tratamiento, hay que conocer perfectamente de qué estamos hablando para poner un tratamiento adecuado, ¿verdad? Ya hay cierto grado de evidencia en ensayos clínicos con tensilolinus, letrozol, bevacizumab, que es por ejemplo utilizado para tumores que tienen, que son HER2 positivo. El letrozol, ¿qué cosa es? Un inhibidor de la aromatasa, ¿no es cierto? Que ya estamos utilizando, ¿no? Hay ensayos clínicos en marcha en combinación con hormonoterapia con inhibidores de esta vía. Hay otras vías de interés que incluyen inhibidores de PAR, antiandrogénicos, inhibidores del receptor de folato, entre otros. Por ejemplo, es todo un grupo de estudios, ¿no? Se basa en el principio de que si los tumores son capaces de producir sus propios vasos para poderse alimentar, obviamente un antiangiogénico, o sea, una sustancia que haga que no crezca el vaso, pues va a detener el crecimiento tumoral. Lo que pasa es que primero se detienen los vasos normales y luego el canceroso, ese es el problema. Por eso es que no se puede utilizar. Bien, pero saber que cuando hablamos de cáncer, incluso los tratamientos que están en fase de experimentación se pueden usar. Y a veces las familias se desesperan tanto que hacen hasta lo imposible para que su familiar siga vivo, ¿no? Ese es el problema. En el seguimiento, ten presente lo que te he hablado acerca de las proteínas, ¿ya? Entonces, por ese motivo es que tú tienes que, a pesar de hacer el hecho de esterectomía, siempre ponerle un espectro, si le puedes poner un controlado para controlar el fondo vaginal y estar pendiente de la posibilidad de muerte. Eso es lo más importante. ¿Qué efectos a largo plazo? Pues básicamente los que te da la quimioterapia y la radioterapia, ¿no? Estenosis vaginal, sangrado vaginal, por el mismo tratamiento, dolor en la zona pélvica, consecuencias en la vejiga o en el recto, producto de estos tratamientos, ¿ya? Creo que eso es todo. Muy bien, joven. ¿Alguna pregunta? ¿Hay algunos efectos del organismo? ¿Cómo puedo ayudar en este caso En caso de endometrio. Justo en la anterior diapositiva. En la anterior diapositiva decía que había ahí como estrategismo por el tratamiento y no se pudo. Claro. Pero a ver, yo te pregunto, si es que los estrógenos te han condicionado la enfermedad y la paciente viene porque le duele la vagina, ¿no? Es sumamente incómodo y tú sabes que está haciendo una atrofia vaginal, ¿le darías estrógenos? Claro, no le vas a dar estrógenos. Pero
un metate, no te queda otra. ¿Ah? Y eso lo vemos mucho en cáncer de mama. Pacientes con cáncer de mama por el tratamiento hacen la menorrea. Entran en su menopausia, la radioterapia, la quimioterapia, los ovarios dejan de funcionar. Y hacen, son mujeres jóvenes, 40, 45 años. Pero, si tú le das estrógeno, con mala suerte, recibió la enfermedad, o recae, te van a echar a la luz. ¿Ah? No se puede.